Primero, tu valoración del partido. Bueno, pienso que el Compos en líneas generales fue superior a la FUA. Creo que a través del dominio de la posesión del balón y de la profundidad y la movilidad tanto de Josillo como Antas y las llegadas tanto de Jimmy como Saro por dentro, y pues creo que nos hundieron muchísimo, nos hicieron replegar muchísimo. El posicionamiento en la primera parte nuestro no queríamos que fuera tan replegado, estuvimos muy hundidos, la línea de medio campo los cuatro creo que replegamos demasiado, y después no tuvimos la decisión los tres centrales de salir a las medias puntas de ellos cuando estaban en posición intermedia. Dentro de la dificultad que conlleva neutralizar al Compostela, creo que la primera parte lo tuvimos bastante bien controlado, pero en esa acción en el minuto 42, en una salida, en un robo de balón por banda izquierda, pues perdimos ante el jugador más determinante ahora mismo de la categoría del balón, y creo que la definición fue espectacular en uno contra uno con Israel. Creo que la diferencia al final en el partido, aparte del dominio del Compostela, creo que lo ha marcado Primo, que ha hecho un partidazo espectacular en cuanto a la definición, y dos jugadas determinantes, una al final de la primera parte y otra al inicio de la segunda, pues se acabó el partido. Curiosamente, además, la primera clara del partido la tuvisteis vosotros, ¿no? Con ese balón que se va ahí cerquita de la escuadra. Sí, como te decía, creo que dentro de la dificultad que conlleva neutralizar las movilidades todas que tiene el Compostela, llegando con muchísima gente último tercio de campo, la primera ocasión, una combinación muy buena que hicimos con cambio de orientación y con llegada 2 contra 1 de nuestro lateral, de Turi, que fue un remate muy claro, pero bueno, al final el fútbol es finalización, ellos dominaron la posesión. Bien, es cierto que neutralizamos, como te digo, bien en la primera parte, solo tuvieron 2 tiros lejanos desde fuera del área y la acción del gol, pero bueno, en líneas generales fueron superiores en el partido y creo que nada que objetar. O sea, solo tuvimos una llegada al área en la primera parte y una en la segunda parte, con lo cual el bajo ofensivo que tuvimos hoy fue muy escaso porque no fuimos capaces de quitarle la pelota, que era el primer objetivo que teníamos al Compos, y después pues nos hundimos demasiado durante 50 minutos. Creo que a partir del 2-0 el equipo pues ya decidimos presionar en campo contrario, ir avanzado, y creo que neutralizamos bastante bien al rival, pero nos faltó profundidad y verticalidad arriba. Lo que dices tú, ¿no? Que no era la idea tuya del planteamiento el equipo tan atrás, sino que él lo metió el Compos atrás. Nos metieron muy atrás, nos hundieron muchísimo y nos faltó determinación para saltar a media punta, con lo cual perdimos el medio del campo con la superioridad numérica que nos hicieron 3 contra 2 por dentro, con el media punta y la circulación de Balato, Antas y Josinho, los 3 por dentro contra nuestros 2 medios centros. Fueron muy superiores ahí por dentro, por no haber saltado. Teníamos 3 centrales, nos sobraba gente para salir ahí a esa media punta, no tuvimos el nivel de decisión, el equipo pues se hundió demasiado por fuera y ellos nos metieron muy atrás. Entonces hubo un partido en la primera parte, otro partido en la segunda parte, ya seguimos con un planteamiento totalmente diferente, pero claro, la segunda jugada, Primo hace esa jugada con esa definición y claro, anímicamente pues tienes un planteamiento, primero haces un planteamiento en la primera parte, después haces un descanso totalmente diferente y en el minuto 50 pues encajas ese gol, pues creo que ahí sinceramente se acabó el partido. Con esa Israel de lateral izquierdo, ¿por qué? Pues estábamos teniendo, bueno, los primeros 6 jornadas de temporada era el juego de lateral izquierdo y Puri de lateral derecho, entonces no fue ninguna novedad ni ninguna variante rara que hiciéramos hoy. Creo que van 12 jornadas, 13 con esta, la mitad de los partidos lo jugó de lateral izquierdo. Estábamos teniendo problemas por la banda izquierda, sobre todo para neutralizar jugadores rápidos y dinámicos, y la profundidad y la verticalidad de Miki en este partido pues queríamos neutralizarla y creo que lo conseguimos, porque creo que Israel, dentro del jugadorazo que es Miki, pues que lo neutralizó bien y que ahí tuvimos bien cerrada esa banda, que estábamos teniendo muchísimos problemas en los partidos anteriores. Ahí teníamos pues una zona donde los rivales nos creaban muchísima superioridad y muchísima profundidad ofensiva y creo que la neutralizamos bien. ¿Qué sensaciones te dejó el debut de Cayo? Bueno, pues Cayo es su primer partido, es un jugador que ya en pretemporada estuvo con nosotros, estuvo pendiente de arreglar la documentación, lleva 10 días entrenando, era la primera opción que tenía y bueno, le falta fondo físico evidentemente y ritmo de competición, pero es un jugador que nos puede ayudar muchísimo tanto de central como en la posición de medio campo. ¿Y que te dedique por prevención o...? No, Iker está la verdad muy cargado y no sabemos incluso si tendrá algún problema de aductor. Inclusive echando la mano a... Sí, ya 3 veces le preguntamos para sacarlo del campo y ya el viernes tuve una contractura en el aductor y no sabremos, mañana vamos a hablarlo con el fisio si puede tener algún tipo de lesión, pero bueno, las sensaciones no son buenas. Bueno, ya, tu valoración del partido, lo primero. Bueno, pues como siempre que me siento aquí
cada 15 días y ojalá continúe en el tiempo, pues valoración muy positiva por los 3 puntos y sobre todo, pues bueno, creo que por el buen hacer del equipo ante un rival que como todos pudisteis ver, pues vino a complicarlo, ¿no? Vino a intentar jugar alto, a juntar líneas, a que no fuéramos capaces de combinar por dentro. Bueno, una constante en los últimos partidos porque los rivales pues nos analizan y ven un poco lo que intentamos hacer, y creo que el equipo pues bueno tuvo capacidad de sacar el partido hacia adelante pues con otros registros a lo mejor, y bueno, contento por sobre todo por seguir ahí arriba sumando. Decía Alberto, ¿no?, que se hundieron demasiado, ¿no? Pero también reconocía que los hundió, que los metió atrás fue el Compostela, porque no consiguieron sacarse el balón. Sí. Bueno, yo creo que el planteamiento fue valiente, el planteamiento fue acertado, se lo dije al terminar. Creo que bueno, en un inicio plantearon una línea de 4, intentaban venir un poquito arriba, en el momento en que veían que llegábamos con facilidad, pues que le cogían la espalda con facilidad, sobre todo por fuera, con Gabri y con Miki, pues ahí ya cambiaron y metieron línea de 5, algo que también habíamos trabajado a lo largo de la semana, ya se hundieron o fuimos capaces de hundirlos un poquito, y la verdad es que ahí estuvieron cómodos, yo creo que estuvieron cómodos hasta el gol, y bueno, a mí me deja muy buenas sensaciones. Ya conocía a Arzúa, ya lo había visto, pero bueno, creo que el equipo mereció los 3 puntos y que hicimos un buen partido. Todos esperabais también, supongo, ¿no?, la llegada de Primo, pues aportar gol y tal, pero no sé si esperabais todos en el equipo esta irrupción de Primo, ¿no? Porque 4 goles en 2 partidos. Sí, bueno. Aparte, 2 de ellos hoy, vaya, 2 goles. Sí, sobre todo la capacidad de definición que tiene, ¿no? La toma de decisión de cómo hacerlo. La verdad es que el primer gol viene de una presión alta que hacemos, que somos capaces de ir casi al borde de área rival. Hay un rechace, pues no sé si es Josinho o Miki, que salta allí a apretar, le cae el balón, y la verdad es que la finalización es muy buena. Cualquier otro jugador pues hubiera buscado finalizar abajo, un recorte con el defensa que tiene al lado. El segundo gol, pues bueno, es regatear al portero y después, sin ángulo, es capaz de levantar la pelota, porque en el momento en que la portería queda vacía y viene un jugador por detrás, siempre se tiende a ir al resbalillo, y ahí pues tiene la sangre fría de ser capaz de levantarla. Y bueno, el tercero ya es la típica, vamos a llamarle, marca Compostela, ¿no? Llega a la línea de fondo, pase atrás, y en este caso pues creo que ocupa muy bien el segundo palo y solo la tiene que empujar. Bueno, para eso vino, seguro que si le preguntáis a él pues también os lo dirá, pero evidentemente estamos muy contentos con el rendimiento y sobre todo tan a corto plazo. Sabíamos que se iba a adaptar muy rápido, sabíamos que, y yo lo vine diciendo esta semana en algún otro medio de algún compañero vuestro, que nosotros lo notamos mucho más maduro que hace 2 años, no puede ser de otra manera, después de las experiencias en el fútbol profesional que tuvo en estas 2 temporadas, y la verdad es que bueno, ya no solo los goles, sino lo que genera en el equipo rival, ¿no? Tiene 3-4 acciones de que jugamos con él, aguanta casi, bueno, pues recordando aquel vetado del Lovelle, es un jugador que cuando la pelota va al área o va a centro lateral, él es capaz de ocupar el área y hunde a toda la línea de 4. Sabemos lo que nos da, y en función de eso creo que el equipo va a crecer mucho y él va a crecer con nosotros.